Bueno, muy buenos días, señores aprendices. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén juiciosos con su aprendizaje y juiciosos en sus casas. Bueno, en primer lugar, en la sesión de hoy vamos a darle un repasito al cuestionario. La mayoría les fue muy bien. Es importante que estos cuestionarios los hagan cuantas veces sea posible. Pero lo más importante es que siempre tengan el puntaje máximo. ¿Por qué? Porque esa es una manera de autoevaluarse, ¿sí? Entonces ustedes lo hacen una vez, puede saber cuántas respuestas están malas y autocorregirse. El problema, digamos que lo más importante de esta opción didáctica y metodológica que son los cuestionarios es que ustedes resuelvan sus propias dudas, ¿sí? Ya que pues no tenemos una formación presencial como para resolverle a cada uno pregunta a pregunta, porque ustedes, digamos que no es tan fácil la interacción. Entonces, pero entonces si ustedes lo hacen y el sistema se los permite, entonces es que siempre traten de obtener la puntuación máxima, así lo hagan varias veces. Dentro de que siempre que esté en el plazo, pueden hacerlo varias veces. ¿Listo? Esa es la idea. No fuera del plazo, porque es que el problema con los plazos es que ustedes saben que somos varios instructores, nos tenemos que respetar los tiempos, ¿no? Entonces, no queremos estar solapándonos en los tiempos y generando más dificultades de las que actualmente hay. Bueno, entonces, dándole un repasito al cuestionario de la clase anterior, recordemos un poco sobre qué hablamos. Hablamos de los convertidores AC/DC. ¿Por qué hablamos de los convertidores AC/DC? Porque la gran mayoría de aparatos electrónicos tienen en su entrada una fuente AC/DC, ¿no? Entonces, listo. Entonces aquí hagamos el cuestionario. Listo. Entonces, primera pregunta. Seleccione dentro de las siguientes opciones cuál o cuáles corresponden a fuentes DC. Un generador rotativo. Recuerden que hemos visto que el generador rotativo es un rotor que tiene un campo magnético, ¿sí? Ya sea porque es un imán permanente o porque es un electroimán, y ese campo magnético da vueltas, ¿sí? Y al dar esas vueltas induce una corriente. Como da vueltas y este generador rotativo tiene un norte y tiene un sur como los imanes, pues esas vueltas y ese norte y ese sur hacen que la corriente sea alterna, de manera alterna. Entonces, si la corriente es alterna, no es en este caso una fuente DC, por eso el generador rotativo no es una fuente DC. Una pila sí es una fuente DC. Una batería sí es una fuente DC. Para cargar una batería que es DC, también necesitamos una fuente DC. Ahora, una toma eléctrica en pared, recordemos que las tomas eléctricas son en AC. ¿Listo? Entonces, eso está muy fácil. Octavo, dice, dentro de las etapas de una fuente de alimentación, ¿se acuerda que vimos varias etapas en la presentación? La etapa de transformador, la etapa de rectificador, la etapa de filtro de entrada, la etapa de regulador a la salida y filtro a la salida. Entonces, aquí que tenemos una señal de AC que dice que es la salida del transformador y se convierte en una señal DC. ¿Por qué DC? Porque solo está en un solo cuadrante, ¿cierto? Entonces cambia de AC a DC. ¿Quién hace esta función de cambiar esta onda que va aquí bajando y volverla hacia arriba? La hace el rectificador. Bueno,
Esa pregunta dice, suponga que una labor de diagnóstico y verificación de mantenimiento de una fuente DC se encuentra con una tarjeta como esta imagen, ¿cierto? Que claramente ustedes pueden ver e identificar acá muchos componentes de la fuente DC. Vea. Unas bobinas que corresponden a un transformador toroidal, unos integrados que están pegados a una placa de disipación, esos son los rectificadores, unos condensadores grandes que son filtros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿a qué correspondería? Al regulador, que es un circuito integrado, ¿listo? Suponga, bueno, la misma pregunta, ¿a qué corresponde este que está señalado? Vea, este que está señalado, muchachos, es un fusible de vidrio, ¿sí? Ya pues lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? En las fotos. Un fusible de vidrio, listo. Cuando veamos otra fuente, entonces en esta fuente, estos condensadores grandotes, yo les comenté en la clase, los condensadores deben ser grandes para que el rizado, ¿sí? Este rizado se aplane. Entonces, este rizado que se genera aquí, se, este rizado que está aquí, se vuelva así. Y eso lo hace mediante un condensador grande. No pueden ser condensadores pequeños porque los pequeños no harían una mayor modificación de ese rizado. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es los condensadores del filtro de entrada. Señale la o las casillas correctas. La señal de entrada de un transformador es una señal AC y su señal de salida es. Entonces, es también una señal AC, correcto. Con amplitud reducida dependiendo de la relación de vueltas entre... Sí, es correcta. Una señal AC con distinta frecuencia. No, no cambia la frecuencia. No cambia la frecuencia. Un transformador, ¿listo? Una señal AC con amplitud aumentada. Aquí decía reducida, acá dice aumentada. Sí, depende de la relación de vueltas si es aumentada o reducida. O sea que esta también es correcta. ¿Listo? Una señal DC con la misma amplitud de la señal de entrada, pero rectificada en un solo cuadrante. No, el transformador no convierte a señales DC, convierte de AC a AC. Y una señal DC plana, no, tampoco es correcta. Listo. La novena dice, dentro de las etapas de una fuente de alimentación, la etapa correspondiente a realizar la función ilustrada en la siguiente imagen corresponde a, entonces, ¿qué viene? La señal viene rectificada, o sea, que viene después del rectificador y va a pasar por unos condensadores que hacen que esta señal se convierta en esta. ¿Por qué se convierte en esta? Porque el condensador se empieza a cargar y cuando está acá, ya la onda de voltaje empieza a bajar. Entonces, como es lento, él baja, pero no baja más lento. Entonces llega aquí y aquí ya vuelve a subir. Entonces sube lento, baja lento. Y esa lentitud hace que la señal no pueda seguir estas montañas y se vuelva una señal un poco más plana que la anterior. Esta función la hace el filtro de entrada, los condensadores. ¿Listo? Ok, ahí incluso está el símbolo. Bueno, la dos dice, las etapas para convertir un voltaje ascendente funcionan esencialmente en este orden. Tiene que haber un orden. La entrada AC, transformador, rectificador, filtro de entrada, regulador y carga. Este es el orden, ¿sí? No puede ser entrada AC y filtro de entrada, no, porque primero hay que transformar la señal. No puede ser regulador de segundo, no, porque primero hay que transformar la señal. Aquí sí iba transformador, pero está el regulador antes del rectificador. No, primero se rectifica, luego se regula. ¿Listo? Entonces la correcta es esta primera. Décima. Fíjense que cuando yo tengo una fuente, la fuente puede ser no regulada o puede ser regulada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La fuente regulada va a hacer que su señal sea siempre plana independiente. Si en la entrada hay variaciones, recuerde que
a la entrada no controlamos la entrada que viene desde la toma corriente. La toma corriente a veces puede tener fluctuaciones, puede tener ascendentes, descendentes, y puede tener sobretensiones, etcétera. Y necesitamos que el regulador se corrija todos estos problemas y siempre bote un mismo voltaje. Los fuentes que no tienen regulador, entonces, así como varía la entrada, así mismo varía la salida. Entonces, si la pregunta es que la fuente ¿qué necesita? Necesita un regulador. ¿Listo? 6 dice, suponga que Entonces, identifique esto, ¿qué es? Diodos. Mire, se acuerda que los diodos tienen una rayita gris que indica su negativo o su cátodo. Y el que no tiene la rayita es el ánodo cátodo, o sea que el positivo es el que no tiene raya. Si tengo 4 diodos, entonces, ¿qué seguramente son? Los diodos del puente rectificador. Entonces, muchachos, aquí tenemos, a ver, la respuesta 10 sobre 10. ¿Listo? Así que espero que hayan corregido han aclarado sus dudas. Bueno, para el día de hoy queremos hacer una ampliación de este tema, ¿sí? De diagnóstico. Y para esto, entonces, bueno, tenemos aquí la misma fuente de voltaje que hemos venido analizando con dos pequeñas variaciones. Uno, que a la entrada tenga su switch, ¿sí?, de encendido y su fusible, ¿verdad? Para que este fusible proteja todos los elementos por si hay algo que pase aquí en la fuente AC. También le agregamos un fusible a la salida, para de tal manera que si la carga tiene algún problema de cortocircuito, de sobrecarga, este fusible me proteja la carga. Y fíjese, este fusible me va a proteger la fuente y este fusible me protege a la carga. Estas son las dos variaciones que hicimos. Veamos que cada etapa, que nos quede bien claro, muchachos, cuáles son las etapas de la fuente. Tengo una señal AC, aquí tengo después del transformador tengo una señal AC también reducida. Después del rectificador tengo una señal DC montañosa. Después del filtro de entrada tengo una señal DC menos montañosa. Y después del regulador tengo una señal DC completamente plana. Entonces, fíjese que la fuente tiene de aquí para atrás una parte AC y de aquí para adelante una parte en DC. Ojo, porque el multímetro, si vamos a medir desde acá hasta acá, tenemos que tener el multímetro en AC y de acá hasta adelante tenemos que tener el multímetro en DC. ¿Listo? Ojo con eso. Bueno, entonces veamos aquí la misma fuente en el simulador, ¿sí? Y la actividad del día de hoy va a ser que yo les dejo a ustedes esta lectura, que es la lección 12, dice reparación de circuitos y aparatos electrónicos, habla de metodologías de diagnóstico, ¿sí? Por favor, peguen en la leidita, que eso es muy interesante. Son apenas estas 18 páginas. Sin embargo, lo que más me interesa que veamos es un procedimiento aquí que está como ejemplo, bien chévere, a partir de la página, esta, de la página 114, desde acá donde dice procedimientos básicos de prueba. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un ejemplo de cómo diagnosticaríamos los problemas que se pueden presentar en una fuente DC, ¿sí? Entonces está muy bien hecho, o sea, está el procedimiento paso a paso, como si fuera un algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Léanselo, hagan si quieren un resumen del paso a paso que le muestran ahí, ¿sí? Y
Fíjense que lo podemos ver acá. Yo les voy a hacer más o menos el resumen de lo que dice allí.